orador, que es nuestro entrañable Esteban Sánchez. Y lo que decía al principio, que algunos no habíais venido, porque bueno, normal, no era muy pronto, que siempre le estamos tirando de la levita, tanto Pedro Trapiello, el periodista leonés, como otros amigos, para que publique y que se deje de tener tanto papelín ahí en su clausura y que lleve al mundo pues, su aura de luz y tal, ¿no? Con ustedes, Esteban Sánchez, profesor de filosofía, ahora pues, con dedicación absoluta a la filosofía porque ha dedicado toda su vida y ahora está más exento, así que nada, Esteban, muy bien. El tema... Muchas gracias, Miguel Ángel, y también al Instituto de Cultura por ofrecerme la posibilidad de hablarles a ustedes de un problema pues, que parece tonto, pero el miedo al transhumanismo es importante. Y les pregunto, ¿tienen ustedes miedo al transhumanismo? Sí. Sí. Bueno, vamos allá. Afirma Eric Davis en un libro muy reciente que se titula Tecnosis, que los humanos hemos sido cíborgs desde siempre porque hemos vivido en el seno de sociedades que inventan herramientas configuradoras de la propia sociedad y de los individuos que la integran. Tal vez no nos demos cuenta, pero no es necesario estar cabreado hasta las cejas, no cabreado, hasta las cejas para darse cuenta de que todos somos un poco transhumanistas y nos conviene serlo. Quizá lo vayamos viendo. He aquí algunas interrogaciones que circulan por ahí, creando desconfianza, miedo e inseguridad y que reflejan el batiburrillo de ideas confusas que existe sobre lo que propone el transhumanismo. ¿Seremos máquinas, robots o algo así? ¿Tendremos almas de metal, como en la célebre película? ¿Cómo será nuestra apariencia? Si llegan los cyborgs, ¿cómo se comportarán con nosotros? ¿Los humanos viejos y caducos? ¿Habrá más de una especie humana? Si la inteligencia artificial se convierte en todopoderosa, ¿se volverá contra nosotros como Skynet en la película Terminator, eliminando a los humanos? Lo cierto es que el transhumanismo se ha convertido en este momento en el gran atractor en el que confluyen una buena parte de los problemas planteados por la biotecnología y la inteligencia artificial, y por las dimensiones ética, social y política que envuelven esas cuestiones. Tanto los partidarios del transhumanismo como sus detractores están de acuerdo en que es mucho lo que está en juego, especialmente de cara a un futuro ya relativamente cercano. Sabemos que hay un núcleo duro en la densa y discutida problemática del transhumanismo y se trata, como no, de la naturaleza humana, de su sentido, de su identidad y de su consistencia. Antes de seguir, voy a ofrecer una definición tomada del manifiesto transhumanista que recoge, en mi opinión, lo esencial de dicho proyecto como tal, sin adjetivos, sin otros añadidos que lo deforman y lo oscurecen. Dice: es una corriente de pensamiento que aboga por el derecho de los seres humanos al uso ético, racional e intensivo de la ciencia y de la tecnología para mejorar las capacidades tanto en lo fisiológico como en lo intelectual y moral. Esta definición está expuesta en el manifiesto o declaración transhumanista que se puede ver en la página Humanity Plus. Si cito esta definición es porque expresa las intenciones del transhumanismo original y que ya hemos olvidado, y porque conlleva ciertos presupuestos entre los cuales voy a destacar uno importante. La especie humana en su forma actual no representa el punto final de su desarrollo evolutivo, sino que dicho punto solo es una fase temprana de su evolución. Ahora bien, es necesario superar esa etapa. En este sentido, el mensaje que transmite el transhumanismo es muy sencillo. La especie humana puede y debe ir a más y a mejor. Es una de las pretensiones del transhumanismo que entiende que la evolución humana, esa que está detrás de nuestra larga historia, no está detenida y que puede avanzar considerablemente todavía. Hasta este punto, no parece que el asunto sea problemático. La cuestión, sin embargo, se vuelve muy candente, ya que ese avance, ese ir a más y mejor,
no puede realizarse mediante las leyes clásicas que rigen la evolución biológica, que es muy lenta, sino que es necesario introducir en el ser humano otros factores ajenos a ella, en especial dos: la inteligencia artificial y la biotecnología. Para responder al problema y entender el transhumanismo, tenemos que asumir que la especie humana seguirá evolucionando y modificándose. Pero pronto lo hará a través de la biotecnología y de la inteligencia artificial, que son mucho más rápidas. Con ellas se inicia una nuevísima etapa en el camino del desarrollo humano, tanto físico como mental como cultural. Este es el punto candente que encendió todas las alarmas y que destapó un sinfín de problemas y actitudes de sospecha y desconfianza. Por ejemplo, uno de esos problemas sería: ¿estaríamos dispuestos nosotros a aceptar una especie humana mejorada biotecnológicamente a partir de la transformación radical de sus condiciones bionaturales y culturales anteriores? En el supuesto de que todo el mundo aceptase dicha propuesta, y no es el caso, habría otra cuestión que tampoco tiene fácil respuesta. Cuando los humanos, con nuestros cuerpos, cerebros y mentes y conciencia, seamos el producto final del diseño biotecnológico avanzado, es decir, cuando seamos poshumanos, ¿cederán entonces la selección natural y el cambio cultural el puesto definitivo a tal diseño? Más aún, ¿cómo nos va a afectar el entorno si todo va a ser biotecnológico? Pasaremos de ser criaturas naturales y culturales a ser, esencialmente, criaturas biotecnologizadas. ¿Lo vamos a aceptar? Esta es una idea que crea reacciones de rechazo, pavor y hasta se considera una propuesta antihumanista. Como he dicho, una de las metas del transhumanismo consiste en que la evolución biocultural deje paso al diseño biotecnológico programado. En esta propuesta transhumanista, aunque no lo parezca, están implícitas numerosas cuestiones éticas, sociales y políticas. Y no hay libro sobre el transhumanismo que no las afronte desde una perspectiva u otra. Precisamente para el transhumanismo, la superación definitiva del actual ser humano es un imperativo ético, como dice el original transhumanismo, porque está encaminada a esa superación a reconvertir materialmente a la especie humana y a los individuos en particular con el fin de mejorarlos y potenciarlos. Por todo ello, y en previsión de imprevistos desagradables, muchos críticos insisten en la necesidad de fijar ciertos límites a la intervención material en el sujeto y en la necesidad de distinguir entre los progresos de la mejora de la vida moral, entendida como donación y humor, en el sentido del humanismo tradicional y hasta religioso, frente al dominio total de lo material que implican siempre las ideas transhumanistas. Como se ve en las polémicas en torno al transhumanismo, resulta evidente que la propuesta transhumanista afecta de un modo especial a la idea habitual de naturaleza humana. El transhumanismo obliga a replantear radicalmente qué es lo que somos y qué no somos. Nadie duda, como puede verse ya en la considerable bibliografía transhumanista, que se trata de un problema introductorio, previo y delimitativo para las cuestiones que se deberán afrontar posteriormente, entre las que está implícita la propia singularidad del ser humano en la naturaleza y su consecuente estatuto ontológico. Sin embargo, yo no voy a hablaros de la naturaleza humana, cosa que ya ha hecho Marcos magistralmente, y de paso me atrevo a decir que tiene un libro precioso que medita astutamente sobre la naturaleza humana. Voy a hablaros del miedo al transhumanismo y de algunas de las reacciones que ha provocado, porque el sentimiento general es que sus propuestas afectan claramente a la idea dominante del ser humano. Según afirman los especialistas, los psicólogos, el miedo es una de las reacciones humanas más hondas,
sino la que más. De ahí la dificultad de evaluar sus diferentes aspectos psicológicos ante el transhumanismo. Por otro lado, es bien sabido y es muy viejo que los cambios que pueda traer un futuro próximo pues es muy común y habitual en la especie humana. El miedo al transhumanismo no es especialmente nuevo. Allá en el siglo XIX, como sabéis perfectamente, las ideas de Darwin causaron miedo, rechazo y desprecio, tanto a nivel cultural y social como a nivel filosófico. Asimismo, en los años 70 del siglo XX, causaron miedo, rechazo y actitudes despectivas y actitudes intolerantes las ideas sociobiológicas de Wilson, a quien admiro, quien extendió al mundo humano las ideas darwinianas y genéticas. Hay igualmente otros episodios posteriores de miedo relacionados con las implicaciones de la biotecnología, las ingenierías genéticas. De modo que voy a comenzar preguntando una cuestión general. ¿Por qué ese miedo y ese rechazo a las ideas que provienen de la ciencia y de la tecnología? En principio, la respuesta me parece muy simple. Se trata de conocimientos más o menos científicos, mejor o peor conocidos, que alteran o afectan al núcleo de las ideas sobre el ser humano que prevalecen en una sociedad. El núcleo de las ideas dominantes que sustentan lo que se piensa sobre la vida y la conducción humana en sus diferentes aspectos. A nadie se le oculta que el pensamiento científico ha tirado por tierra ideas habitualmente aceptadas sobre el mundo, el cosmos y el propio ser humano, y que generó rechazos viscerales y lo sigue haciendo. Hablando en general, los humanos mostramos con frecuencia un cierto desconcierto ante el problema de la naturaleza humana porque nos desborda. Solo solemos manejar una idea un tanto simple de ella. Además, han surgido ideas y avances tecnológicos que nos desconciertan por sus consecuencias. En buena medida, todo esto es debido a que la idea de lo que somos y debemos ser se nutre de un abanico de hechos e ideas confusamente entremezclados. Suelen estar basadas en la pura observación sesgada de la vida personal y en la experiencia social del entorno y en las tradiciones asumidas. Todo esto crea una imagen excesivamente general y simple de la naturaleza humana, mayormente centrada en lo que a cada uno le parece importante según sus creencias y su experiencia vital, que es normal generalizar. Albergamos las ideas sobre la naturaleza humana entre nuestras convicciones más hondas e intocables, pero no dejan de ser imágenes ingenuas, angelicales o terriblemente pesimistas. Solemos pasar por alto que se trata de ideas multidimensionales, llenas de aristas que pueden herirnos o herir a los demás. No siempre esas concepciones que tenemos sobre lo humano son coherentes entre ellas mismas, ni con lo que las personas creen saber sobre el ser humano, y ni siquiera son coherentes con ideales personales, con los ideales sociales, políticos y educativos. El problema de la naturaleza humana y del transhumanismo va más lejos porque sabemos que las cuestiones prácticas de nuestra vida dependen de lo que entendamos por qué es un ser humano. Existen asuntos muy concretos y espinosos como la naturaleza de la ética y los valores, lo que está bien o lo que está mal, cómo gobernarnos, cómo relacionarnos con los demás, qué sentido tiene la violencia, por qué ha sido tan constante, qué significado tiene el conocimiento de uno mismo y de su cuerpo, si nos conducimos básicamente por razones o por emociones o por influencias sociales, la relación entre pensamiento y lenguaje, el papel del sexo en el individuo y en la sociedad, la enfermedad y la muerte, y qué podemos hacer uno con nuestro cuerpo. Entre estas y otras cuestiones, estas cuestiones hunden sus raíces en el pensamiento filosófico tradicional en el que nos hemos formado en Occidente, aunque no nos demos cuenta. Pues bien, el transhumanismo afecta en mayor o menor medida a estas cuestiones que son muy delicadas y personales, que tocan la fibra sensible de numerosas personas y colectivos, especialmente si son propensos a sentirse ofendidos, u ofendiditos, como se dice ahora.
Lo habitual es que las convicciones que nos formamos sobre lo que somos y cómo debemos actuar se sientan en este momento amenazadas por la llegada de propuestas fuertes y radicales como las propuestas transhumanistas. No niego que numerosas inquietudes y desafíos rodean todo lo que tiene que ver con el transhumanismo. Su propuesta que más asusta y que se rechaza es aquella que se refiere a la entronización de la biotecnología en sentido absoluto y como único camino posible para lograr el mejoramiento y la perfección humana. Y también, que lo desarrolló muy bien Kurzweil, la idea de singularidad final, identificación total, inteligencia humana y artificial, y ya adiós seres humanos. Aceptar las propuestas transhumanistas supone más. Supone poner en tela de juicio nuestras convicciones porque debemos aceptar que previamente tendríamos que haber superado la cadena evolutiva y también sistemas políticos y sociales que quizá estén ya caducados. Nuestros cuerpos, y no importa el género, están diseñados por la evolución y de ella hemos dependido, aunque los sueños culturales creados por mirarnos siempre el ombligo nos hagan creer que volamos por libre. Apenas hemos tenido control efectivo alguno sobre la evolución biológica que nos ha diseñado hasta en detalles y comportamientos que ni siquiera imaginamos, y somos sus hijos. De modo que la cultura, como dijo Freud, en parte solo es un barniz. Pues bien, bajo la perspectiva transhumanista, todo el conjunto humano y sus detalles pasarían definitivamente a manos de la inteligencia artificial y del dominio biotecnológico. Y esta es una afirmación fuerte donde las haya. Hasta hace poco, nuestro control sobre las cosas de la vida, sobre los avatares de la vida que nos afectan, provenían de la vida, de las leyendas, de los mitos, de las creencias, religiones, supersticiones, tradiciones y sistemas de pensamiento que en el fondo expresaban nuestra impotencia ante el inmenso poder de la naturaleza. Pero a medida que la tecnociencia, y digo tecnociencia, ha ido entrando en la sociedad y en las vidas humanas, todo ese pasado de creencias se ha ido retirando lentamente, dejando numerosos vacíos interiores e inseguridades en la medida en que la tecnociencia ha entrado a formar parte del tejido social. Sucede que los humanos somos animales vulnerables, y Marcos habla de ello en su libro. Necesitamos seguridad y confianza, y por eso cuesta abandonar ese mundo de ilusiones y esperanzas, y ese humanismo viejo y cálido que tanto nos autoensalza, nos autoalaba, y nos garantiza un puesto seguro en el cosmos, del que ya se burlaba el terrible Nietzsche. Es fácil percibir que todo aquello que amenace ese lugar seguro genere no solo miedo, sino también angustia y rechazo. Queremos tener asideros seguros, y el transhumanismo, lo siento decir, desbarata los asideros habituales, especialmente con su materialismo frío, que algunos califican de atroz. Como especie y como individuos, no nos gusta vivir sin asideros y buscamos protección existencial. Por eso, el miedo al transhumanismo tiene que ver mucho con ese carácter existencial que afecta a nuestras convicciones profundas. De modo que el transhumanismo, al aceptar sin ambigüedades el pensamiento biotecnológico, pone en entredicho nuestras convicciones sobre el humano. Su mensaje es claro y tajante, y lo repito, solo él estaría en condiciones de diseñar el camino tecnológico a seguir por la especie humana de ahora en adelante, superando la evolución y la cultura que venían cumpliendo fatigosamente su papel desde hace milenios o millones de años. Bajo la luz de la aplicación total de la biotecnología, el transhumanismo propone nuevas perspectivas, avances y transformaciones que darán lugar a un novedoso y hasta extraño ser humano, modificado por la biotecnología y la IA. Esto, desde luego, dispara la imaginación popular para el mal. Pero también el transhumanismo puede dar lugar a la desaparición de muchas sombras de una condición humana que hasta ahora estaba cargada de
incertidumbres, sufrimientos y debilidades de todo tipo. Esto parece atractivo, y lo es, pero a cambio conlleva numerosas intromisiones de la bioingeniería en aspectos muy íntimos de nuestra realidad humana. Más allá de las predicciones que hace el transhumanismo en relación con los cambios y modificaciones que se avecinan para el ser humano y de la sociedad, y de la exactitud de su precisión, ojo que no son predicciones, lo que importa señalar es que el transhumanismo supone un torpedo en la línea de flotación de las concepciones del ser humano vigentes hasta ahora. De modo que está claro que el transhumanismo ha abierto un considerable boquete en el edificio que sustenta la imagen tradicional del ser humano. Y solo si entendemos esto, tienen sentido las numerosísimas reacciones negativas y temerosas que ha habido ante él. Sin embargo, no conviene olvidar que la biotecnología lleva ya un tiempo entre nosotros y que ha afectado a lo que puede o se debe hacer o no con el ser humano. Esto es anterior al transhumanismo. Esto sucedió incluso al margen del transhumanismo o aunque éste no hubiera surgido, y también al margen de la relevancia que él da a la biotecnología. Muy bien. Nuestras ideas y creencias relativas al ser humano y a su identidad plena, sus reglas de acción y sus valores éticos, es decir, todo lo que ha sido patrimonio tradicional englobado bajo la vieja idea de naturaleza humana, ya lleva siendo cuestionado un tiempo por la biotecnología y generando problemas. ¿Qué es lo que ha hecho el transhumanismo? Llevar dicho cuestionamiento hasta extremos que nos desbordan. Asimismo, las humanidades y las ciencias sociales han defendido una imagen del ser humano que se ha visto amenazada en varios frentes por el transhumanismo. No obstante, todavía circula por ahí y existe la convicción de que lo que somos y sobre lo que podemos hacer y modificar es lo de siempre. Y esto alimenta nuestras mentes creando una especie de plácido sendero de ingenuidad y desconocimiento ante lo que posiblemente se avecina. Para ser más en concreto, voy a proponer dos interrogantes que expresan las razones del miedo, la inquietud y el rechazo al transhumanismo. Si, tal como defiende el transhumanismo y los ingenieros del humano, y en un periodo de tiempo no muy lejano, las biotecnologías llegarán a transformar nuestro cuerpo, conseguirán transferir la información cerebral y personal y copiarla a otros soportes, y si se desarrollará una cirugía biónica que sustituirá a gran parte de nuestros órganos vitales y capacidades cognitivas, entonces mucha gente se pregunta, ¿y qué queda de nosotros? Hay más. Si los cíborgs u demás criaturas humanoides, hay muchos nombres, sustituirán algún día al individuo tradicional con sus limitaciones biológicas, es decir, a nosotros, en cualquier caso, si el transhumanismo nos mejora sustancialmente, podemos preguntar con razón e inquietud, ¿en qué queda nuestro supuestamente irreductible e intocable naturaleza humana? ¿Qué pasará con nuestro yo y con nuestra identidad? ¿Tendrá sentido hablar de personalidad? ¿Tendremos otro cuerpo? ¿Cambiará nuestra mente? Está claro que existen aspectos humanos esenciales que se ven amenazados por las ideas transhumanistas. Un caso concreto y delicado sería la conciencia humana según la conocemos. ¿En qué medida tendrá valor nuestra interpelación a la conciencia como sustento y ámbito íntimo de nuestra identidad y de nuestro querido yo? ¿No será todo eso una ilusión? Si, como he dicho, todos los órganos humanos podrán ser intercambiados y o sustituidos y o superados, podremos seguir diciendo, este soy yo, ¿quién soy? ¿Y cómo afectará esto a nuestras relaciones sociales? ¿Y cómo afectará a los comportamientos morales? Este tipo de cuestiones nucleares, sin duda inquietantes, ofrece una idea aproximada de por qué el transhumanismo genera miedo y desconfianza y rechazo,
Hay autores como Alberto Cortina que han puesto en el grito en el cielo afirmando que el transhumanismo es un sustituto de Dios y que habrá un nuevo orden mundial. En consecuencia, en sus muchos libros, nos invita a despertar ante esta amenaza. Me atrevería a sugerir que ninguna forma de pensamiento heredada está realmente capacitada en este momento para asimilar y juzgar adecuadamente todo lo que la biotecnología puede llegar a realizar en el ser humano. No es fácil apreciar ahora mismo su poder sobre el cuerpo, la vida, la mente y la muerte. Ante su poder y sus posibilidades, nuestros saberes y nuestros valores morales se quedan, en mi opinión, cortitos. El transhumanismo lo sabe y por eso propone superar el humanismo clásico buscando otras alternativas filosóficas y éticas más eficaces y más acordes con lo que sabemos ahora. Nuestros saberes casi son como niños jugando al lado del océano sin saber lo que éste oculta y lo que se extiende. Por otra parte, más allá del grado de desarrollo y alcance de investigación y la aplicación de la biotecnología futura, incluso en el supuesto de que no todas las predicciones se cumplan, que es lo más probable, a nadie se le escapa la carga de profundidad que el transhumanismo supone para la comprensión humana y nuestro desarrollo futuro. La medicina, por ejemplo, y aquí hay algunos médicos, se verá profundamente afectada por agrios debates éticos surgidos de avances biotecnológicos que van muy deprisa. De modo que delante de nosotros tenemos no solo el debate sobre lo que somos, sino sobre lo que seremos. A ver de dónde sacamos los valores. Así pues, el transhumanismo aviva la polémica sobre el ser humano al cuestionar las matrices desde las que nos decimos y decidimos lo que somos. O también porque cuestiona los viejos caminos humanistas desde los que hemos construido eso que somos, o que creemos ser, o que quisiéramos ser. Aún hay más, pues el transhumanismo puede conducirnos a pensar que esas matrices conceptuales desde las que hemos construido alegremente nuestra imagen de la naturaleza humana pudieran estar equivocadas, o al menos en parte, o no ser tan definitivas como creemos. O también el transhumanismo pudiera descubrir que hay otras matrices igualmente válidas para recrear nuestra idea de naturaleza humana, u otras perspectivas más eficaces. Existen además otros aspectos más teóricos que también generan desconfianza y rechazo visceral. En concreto, me refiero a la propuesta que consiste en convertir al ser humano en un mero artefacto material, desposeído de todas sus capacidades de trascendencia y sin dimensión espiritual alguna. Sabemos que la otra posibilidad, la conocéis todos, consiste en considerar al ser humano como una criatura que aspira a una trascendencia desencarnada, libre finalmente de condiciones materiales, que sería mayormente el caso de las religiones y sus seguidores. Dada la abundancia de críticos de orientación cristiana, diría que esa disyunción es uno de los lugares conceptuales donde se dirimen las desavenencias entre el transhumanismo y sus detractores, que son muchos. Entre ambas actitudes ante lo humano, los transhumanistas totalmente materialistas y la religiosa que aboga por la trascendencia, hay otros humanismos seculares que ni aceptan el hombre-máquina transhumanista ni tampoco la trascendencia religiosa. Así que, de acuerdo con lo que vengo diciendo, formularé esta cuestión. ¿Cuáles son las razones básicas que propician esa fuerte resistencia al transhumanismo? Las voy a reducir brevemente a dos bloques. En primer lugar, están las razones ontológicas esgrimidas desde diferentes frentes teóricos contra la posibilidad de alterar la esencia humana tal y como ésta ha devenido en el curso de la historia, en el curso natural de la evolución o tal como fue creada por Dios. Alterar como sea esa esencia humana, fija, definida,
implicaría disolver los valores humanos, el sentido de la vida y la idea de persona tal como la entendemos. En segundo lugar, están las razones basadas en la desconfianza generada por la falta de capacidad de control social de las biotecnologías. Con ello me refiero a las posibles consecuencias para el individuo y la sociedad surgidas de los efectos imprevisibles e insuficientemente evaluados de ellas, o su utilización con fines espurios y su no neutralidad, ya que han demostrado solamente su calamidad. Quienes viven con miedo y desconfianza ante las aplicaciones de la ciencia tienen sus razones y su miedo no es nuevo en absoluto. Dejando a un lado las reacciones y los prejuicios personales y colectivos, casi siempre fruto de la ignorancia o de la mala comprensión de las propuestas transhumanistas, los críticos lo que tienen que hacer es centrarse en la validez intrínseca de estas proposiciones mencionadas para rechazarlas o aceptarlas, y sus metas. Como cabe esperar, hay diferentes modos de interpretar la aportación tecnológica del transhumanismo. Perdón, ¿cuánto tiempo me queda? 10 minutos, si quieres dejarnos. No, espera. Voy a hacer un salto porque quiero leeros otra cosa más importante. Voy a dejar... una cosa muy importante que no quiero dejar sin leer. Hay muchas más porque había hecho un análisis de las reacciones ante la tecnología y la biotecnología, pero voy a leeros una cosa que se va a titular los tipos de respuesta social ante el transhumanismo. Veamos las reacciones al transhumanismo. Se han estudiado varios tipos de respuesta social y para entenderlas haré una breve observación psicológica que viene a cuento. En general, existe una tendencia humana habitual a favorecer las rutinas defensivas o protectoras que son como mapas mentales que posee el sujeto cualquiera sobre cómo es, qué hay que hacer con las cosas en el presente y cómo debemos hacerlas en el futuro. Estas rutinas defensivas conducen a muchas personas a oponerse a las nuevas tecnologías y mayormente a los cambios novedosos y profundos. Los humanos utilizamos categorías duales para expresar lo que imaginamos como extraño, amenazante y peligroso, y separarlo así de lo que entendemos por civilizado, habitual y seguro. Utilizamos dichas categorías continuamente para protegernos a nosotros y a nuestros seres queridos de las cosas que creemos que son amenazantes y peligrosas. En parte, revelan nuestros miedos e inseguridades, pero también nuestra ignorancia. Aunque temer ciertas cosas tiene un valor positivo, como temer al transhumanismo, pues tiene igualmente su lado negativo, porque ese temor nos impide aprender, progresar y romper círculos vitales y teóricos y mentales que son muy cerrados. Si todos en la sociedad siguiéramos esas rutinas defensivas y protectoras ante lo nuevo, nos encontraríamos personal y socialmente creando sociedades cerradas, cuyas rutinas nunca cambiarían. Eso sí, estaría garantizada la seguridad estándar. Sin embargo, hay personas valientes, atrevidas, que aceptan e impulsan las innovaciones y el desarrollo tecnológico, creando entre todas ellas sociedades abiertas, se arriesgan e investigan en los límites. En función de las actitudes hacia el transhumanismo, las encuestas revelaron que las personas reaccionan ante él, 1, con emociones positivas de aceptación, 2, con intranquilidad, 3, con miedo y rechazo, 4, de modo apocalíptico. Siguiendo la célebre clasificación de Umberto Eco, la línea de aceptación discurre desde los integrados hasta los apocalípticos, que siempre los hubo. El porcentaje de las encuestas que os voy a resumir indica lo siguiente. En el primer grupo se da un porcentaje del 27,33% de personas de todas las edades y entre ellos
estarían los primeros que aceptarían implantes transhumanistas radicales sin problema alguno. En el segundo grupo, que abarca un 31-67% de personas mayormente jóvenes, se muestran dispuestas a aceptar el cambio transhumanista, pero muestran intranquilidad ante ello y eso frena en parte su determinación o su toma de decisiones. El tercer grupo abarca un 20,33% de la muestra y son personas de mayor edad. Rechazan la conversión transhumanista, pero sí aceptan los implantes en la medida en que mejoren su calidad de vida y nada más. Por último, el cuarto grupo, que abarca un 26,67% de la muestra, está formado por personas de más de 30 años y ellos muestran un rechazo decidido al transhumanismo, presentando además fuertes emociones negativas y una gran intranquilidad y temor. Piensan que creará un futuro desalentador y la idea de llegar a ser cibos o humanoides les aterra. Observamos... Mira, ¿ya acabó? Pues lo dejo así. Con esto sencillamente siento dejar las reflexiones sobre... Concluyo con la frase final, que viene a decir que por mucho que el transhumanismo nos prometa y garantice una vida sin dolor y mucho más larga y feliz, al individuo actual, que está cargado de vacíos interiores, posiblemente pues, nos aterre vivir en una sociedad en la que la identidad parece que se diluye en la pantalla y en medio de una masa existencial sin finalidad alguna, o también en un océano de datos y cacharrerías. Así que hay razones para el miedo, pero no solo por el transhumanismo.